Para mí es un privilegio volver a llegar hasta cada uno de ustedes, deseándole que el Todopoderoso pueda bendecirle a ustedes y también a aquellos que no nos pueden alcanzar, que no nos pueden ver. Hoy quiero compartir un tema un poquito corto, pero muy sustancioso de la palabra de Dios. Todos hemos hablado del Evangelio, hemos hablado del Señor. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, nos habla de un Evangelio eterno. El versículo dice de la siguiente manera: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. A lo largo de la historia, el Evangelio eterno ha tenido sus verdades presentes. En los tiempos de Noé habló de un diluvio. En los tiempos de Moisés habló de la ley de Dios, de la liberación del pueblo de Dios. En los tiempos de los apóstoles habló de Cristo, muerto, resucitado y su ascensión al cielo. En los tiempos nuestros nos habla de un juicio, del juicio final. Y para ver un juicio tienen que existir 6 elementos, y ellos son juez, testigos, acusado, acusador, abogado y ley. Esos elementos no pueden faltar para ver un juicio verdadero. Si hablamos de evangelio, hablamos también de juez, hablamos de juicio. Si hablamos de juicio, también hablamos de testigo, hablamos de un acusador, hablamos de acusados, hablamos, ¿por qué no?, también de una ley con la que seremos juzgados. Y la Biblia registra cada uno de estos elementos. En Daniel 7, 9 al 10 nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo como fuego ardiente. Un río de fuego procedía delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Como pudimos ver, allí aparece el juez y también aparecen los testigos que asistían delante de él a este juicio, mientras él abría sus libros. Sabemos que ese juez es el juez del universo, el Dios del cielo y la tierra, el Creador, el Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos. Tenemos allí 2 de los elementos presentados en estos textos. Además, tenemos un acusador y tenemos acusado. ¿Quiénes somos los acusados? Somos nosotros, los seres humanos que hemos fallado, que hemos faltado a la ley de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, 9 y 10, pero vamos a leer el 10 solamente. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás, en el versículos anteriores menciona que él es la serpiente antigua. Él es el acusador de todos nosotros. Él nos acusa ¿de qué? De que somos transgresores, de que somos pecadores. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque no hay justo delante de Dios. Pero sí tenemos ¿qué cosa? Tenemos un abogado. Ahora tenemos, antes de entrar en el punto del abogado, tenemos que presentar o hacer una recapitulación. Juez, que es Dios. Testigo, que son todos los ángeles. Acusado, nosotros, y el acusador, Satanás. El abogado. ¿Quién es nuestro abogado? En 1 de Juan 2:1 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De hecho,
dicho sea de paso, la palabra justo significa completo, llenar la medida. Nosotros somos incompletos, por eso necesitamos que se nos impute la justicia de Cristo Jesús. Entonces, ¿nuestro abogado quién es? Jesús. Pero para ser completo el juicio, también tiene que haber una ley. ¿Con qué se nos vas a juzgar? Con la santa ley de Dios, según dice en Santiago capítulo 10 y versículo 12. Dice, así haced y así obrad, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Si queremos comprender de qué ley está hablando el apóstol Santiago, leamos el capítulo 2 completo. Pero por el momento le vamos a señalar un texto. Santiago capítulo 2 versículo 10 dice, porque el que guarda toda la ley y ofende en un punto, se hace culpable de todos. Jesús, y Mateo también, Mateo capítulo 5 versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, he venido para cumplir. Y cualquiera que quite y así enseña a los hombres uno de estos mandamientos muy pequeño será llamado allá en el reino de los cielos. Así que ni Jesús nos permite violar ninguno de los mandamientos, ni tampoco en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo aparece que transgredamos los mandamientos. Algunos textos parecen decir que ya no estamos para guardar la ley o para guardar los mandamientos de Dios, pero no está hablando o no están hablando esos textos de los 10 mandamientos. Se está refiriendo a otra ley, puesto que hay dos leyes, la ley de Dios y la ley de Moisés. De los 630 mandamientos que aparecen en la ley de Moisés, en la ley que escribió en el libro, por ejemplo en el libro de Colosenses 2:16 dice que ya no tenemos que observar eso. En Colosenses 2:14 dice que Cristo clavó el acta de los decretos que nos eran contrarios. Pero ¿cuál es esa acta de los decretos que nos era contraria? Los 10 mandamientos. No, jamás. Era la ley penal que existía o la pena que debía caer sobre nosotros. Esa ley la encontramos en el libro que escribió Moisés, en Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 y 26. Deuteronomio 31, 24 y 26. Dice que cuando Moisés terminó de escribir la palabra de la profecía de este libro, de las leyes, dice que mandó a los levitas que lo colocaran al lado del arca y que estuviera allí como testigo contra ti, testigo contra nosotros. O sea que el acta de los decretos que nos era contraria fue el acta de los decretos que escribió Moisés por mandato divino, donde se encontraban los castigos para aquellos transgresores de la ley de Dios. Nunca jamás se puede referir ninguno de los apóstoles ni en el Nuevo Testamento de que la ley de Dios pueda ser abolida. Así que todos los mandamientos contenidos en el libro de Éxodo capítulo 20 del 1 al 17 están vigentes. Son 10 mandamientos. Si violamos uno, nos hacemos culpables de todo. Así que te invito a que estudie Éxodo capítulo 20, observe esos mandamientos y los guarde delante de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y ha sido un maravilloso placer.